Buen día. Vamos a leer el Sri Chaitanya sobre el Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Durante un eclipse lunar en el invierno de 1486 era de Cristo, los afortunados habitantes de Navadvip, una pequeña aldea de Bengala Occidental, en la India, fueron testigos del nacimiento de Vishwambar Mishra, que más adelante sería conocido como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los comentadores tradicionales han subrayado que este nacimiento invernal tuvo un gran significado simbólico. El sistema de yoga de Sri Chaitanya Mahaprabhu, centrado en el canto y la danza, la plenitud natural del alma en comunión con Dios, estaba especialmente recomendado en las escrituras para la actual era de Kali, el invierno, de las 4 eras climáticas que se mencionan en la literatura védica sánscrita de la antigua India. La era de Satya, Tetra, Dwapara y Kali. Estas escrituras predecían que una encarnación de la verdad absoluta descendería como un avatar para enseñar el canto de vibraciones sonoras espirituales, la meditación mantra como una ciencia yógica. Cuando esto se hace en congregación, se denomina Sankirtan o Harinam Sankirtan. Y cuando se hace en meditación privada en voz baja y con un rosario, se denomina Yapa. Ambas formas de canto, Kirtan, fueron enseñadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu y expuestas sistemáticamente por los 6 Goswamis de Vrindavan. Habiendo cumplido a la profecía de las escrituras, que no solo vaticinaba su misión de Sankirtan, sino también mencionaba específicamente su linaje y algunas de sus actividades místicas, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue gradualmente aceptado por sus seguidores íntimos como una manifestación de Radha y Krishna. De hecho, los biógrafos más importantes de Sri Chaitanya, como Vrindavan Thakur y Sri Murari Gupta, Lokanath Thakur, especialmente Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, han señalado que tanto la manifestación femenina de Dios, Srimati Radharani, como la manifestación masculina de Krishna danzan juntos en el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu por intermedio de sus 6 Goswamis. Él enseñó estas danzas al resto del mundo. Pero antes de que ello ocurriera, Sri Chaitanya Mahaprabhu se distinguió como un erudito sin residentes. Esto era importante. Él y sus seguidores anticiparon que el proceso de cantar y danzar podría ser ridiculizado como un mero sentimentalismo e incluso falta un pedazo aquí, y de hecho por algún tiempo fue mal interpretado de esta manera. Pero el propio ejemplo de erudición madura de Sri Chaitanya Mahaprabhu y los 6 Goswamis, después de haber alcanzado, acabar con todas esas especulaciones infundidas, quienes se han dado para investigar la obra de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus 6 Goswamis, han visto que las personalidades no eran meros sentimentalistas. La devoción estaba
equilibrada por la razón. Por lo tanto, la acusación de un injustificado fundamentalismo o fanatismo simplemente no se aplica. De hecho, la fama de erudito de Sri Chaitanya lo llevó gradualmente hasta su aldea ancestral en Bengala Oriental, donde tuvo lugar un importante acontecimiento en su novedosa misión de Sankirtan. Fue aquí donde reveló que por primera vez su propósito de distribuir su movimiento como el don divino para la actual era. Tapas Misra, un erudito que había buscado a Sri Chaitanya Mahaprabhu para preguntarle sobre la meta última de la vida, fue el primero en oír del labio del Señor que cantar el santo nombre de Dios es el yoga prescrito para la época actual. Este proceso de cantar, le dijo Sri Chaitanya, es tanto el medio como el fin de la vida espiritual. Excepto por la bendición que le confiera a este erudito, Sri Chaitanya mantuvo confidencial su misión, al menos hasta algunos años después. Luego de su iniciación, los comentaristas tienen dificultad en explicar por qué Sri Chaitanya Mahaprabhu decidió hacer una excepción en este caso, en particular al revelarle su misión a Tapas Misra. Los críticos han ridiculizado esa acción considerándola prematura, pero aquellos que tienen fe en Sri Chaitanya Mahaprabhu ven un plan divino en todas sus actividades. De hecho, hay eruditos del Vaishnavismo que proponen que Sri Chaitanya instruyó a Tapas Misra debido a que era el padre de Bhatta Goswami, quien eventualmente se convertiría en uno de los más importantes seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Por esta razón se dice que Sri Chaitanya le mostró especial misericordia a Tapas Misra. Sin embargo, no hay evidencia textual alguna que sugiera que Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontrase por entonces con Raghunatha Goswami. Tapas Misra. Raghunatha Goswami. Más bien se dice que conoció al Goswami años después cuando visitó Benares, una ciudad muy conocida como centro de filosofía impersonalista en Mayavad. Estas dos escuelas de pensamiento más monistas que teístas le eran repugnantes a Sri Chaitanya Mahaprabhu. No obstante, él le pidió a Tapas Misra que se instalara en Benares. Sri Chaitanya presintió que Misra sería su representante allí, en especial después de revelarle los secretos de su misión de Sankirtan. Aunque Tapas Misra quería desesperadamente regresar a Navadvip y de este modo permanecer con Sri Chaitanya Mahaprabhu, sacrificó su deseo a fin de llevar a cabo la voluntad del Señor. De hecho, fue a Benares, cumpliendo un papel importante en la propagación del movimiento de Sankirtan. Así pues, algunos dicen que Sri Chaitanya le reveló
sumisión a Tapas Mira debido al sentido de sacrificio total de este. Sea cual fuera la razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu reveló definitivamente su misión de Sankirtan por primera vez en Bengal Oriental. Poco después de esta interacción con Tapas Mira, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a su ciudad natal, Navadvip. Al regresar se encontró con que su primera esposa había fallecido prematuramente. Él se había casado a temprana edad y su madre Sasi Devi le pidió que se casara por segunda vez. Así lo hizo y Srimati Vishnupriya demostró ser una devota ejemplar y una esposa ideal. En esta época, sin embargo, la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu era más intelectual que familiar. Abrió un tol o escuela para el estudio de la gramática sánscrita, la lógica, la investigación filosófica, el canto y la danza, por lo que pronto habría de volverse tan popular, aunque se había manifestado en sus pasatiempos cotidianos. Al cumplir los 16 años de edad, Sri Chaitanya Mahaprabhu experimentó una transformación vital tras un peregrinaje a Gaya, donde fue iniciado en el canto del santo nombre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Retornó a Navadvip, loco de amor por Dios, por Krishna, Divyat Mada. Ahora era como un alambre cargado de electricidad. Su devoción eléctrica afectaba a todo lo que se hallara cerca. Uno podía sentir su presencia cuando él se acercaba y el contagioso amor que exudaba tenía el peculiar afecto de impregnar todo el ser que quisiera se pusiera en contacto con él. Voy a quedarme aquí. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1, el regreso del Señor a Jagannath Puri. Verso 175. Ayana Karitu Muyi Nirakara Yakna Toma Deki Krishna Haila Mora Vidyatmana. He estado meditando en el Brahman impersonal desde que nací. He estado meditando en el Brahman impersonal desde que nací, pero desde que te he visto, he experimentado a Krishna en plenitud. Significado: Brahmananda Bharati reconoció que cuando surge un debate entre el maestro espiritual y el discípulo, de modo natural, el maestro espiritual sale victorioso, por fuerte que sea el argumento del discípulo. En otras palabras, la costumbre es que las palabras del maestro espiritual sean más dignas de adoración que las palabras del discípulo. En aquella circunstancia, la posición del maestro espiritual correspondía a Brahmananda Bharati, quien por lo tanto venció a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que se consideraba discípulo de Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati, sin embargo, invirtió el argumento y adoptó la posición de un devoto, diciendo:
que Sri Chaitanya Mahaprabhu era la suprema personalidad de Dios, Krishna. Eso significa que el Señor había sufrido una derrota voluntaria llevado por el afecto que sentía por su devoto. Fue una derrota voluntaria, pues nadie puede derrotar al Señor Supremo. En relación con esto, son importantes las palabras de Bhishma en el Srimad Bhagavatam. Shanigarma apahanman pratiyanam ritan adhikaritu avyapluratasthamha Ritarada Sharanam Vayanchalogur Harivan Hatu Idan Gatotariyaha. Satisfaciendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, cogió una de las ruedas y corrió apresuradamente hacia mí, como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso perdió una de las prendas que cubría su torso. Bhagavatam 1.9.37. Krishna prometió no luchar en la batalla de Kurukshetra, pero Bhishma, con el deseo de romper la promesa de Krishna, atacó a Arjuna con tanto vigor que Krishna se vio obligado a atacar a Bhishma con una rueda de la cuadriga. El Señor hizo esto para demostrar que protegía a su devoto aún a costa de su propia promesa. Brahmananda Bharati dijo: desde el comienzo de mi vida he estado apegado a la comprensión impersonal del Brahman, pero en cuanto te vi, me sentí muy apegado a la personalidad de Dios Krishna. Por lo tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Krishna en persona, y fue así como Brahmananda Bharati se volvió su devoto. Krishna nam asture mukhe manenetre Krishna tomaketan rupa deki hridaya sastrinam. Brahmananda Bharati continuó: desde que te he visto, he estado sintiendo la presencia del Señor Krishna en mi mente y le he estado viendo ante mis ojos. Ahora deseo cantar el santo nombre del Señor Krishna, pero por encima de todo ello, en mi corazón te considero Krishna y por ello estoy muy deseoso de servirte. Virva Mangala Kala Chaye Dasha Aparaneta Dehiyei Dasahi Ila Amara Apanna. Birmamangala Thakur cambió su comprensión impersonal por la comprensión de la personalidad de Dios. Ahora veo que mi situación es parecida a la suya, pues ya he cambiado. Significado de Srila Prabhupada. En sus primeros años, Birmamangala Thakur había sido un monista impersonalista y solía meditar en la refulgencia del Brahman impersonal. Más tarde se volvió devoto del Señor Krishna. Él mismo explica su cambio en un verso, ver el verso 178, que se cita en el Bhakti Rasamrita Sindhu. A veces un devoto llega paso a paso al nivel de la comprensión del Brahman Bhagavan, la comprensión de la persona suprema después de haber pasado por la etapa inferior de iluminación, la comprensión del Brahman impersonal y la comprensión de Paramatma localizado. En el Chaitanya Charitamrita 5 de Prabhupada Saraswati se explica la situación de ese devoto. Kaivalyam Narakayate Tridatpur Aka
puspayate durdate driyam kala sarpapa tali protikkata dastrayate visampurnam sukanyate vidhi mahedradi cha vitayate yat karunay katasam vaivan vatantangora evan estaman. El devoto considera infernal la unidad con la refulgencia del Brahman, Kaivalya, los planetas celestiales, las moradas de los semidioses. Le parecen una fantasmagoría. Los yogis meditan para controlar los sentidos, pero para el devoto los sentidos son como serpientes con los colmillos rotos. El devoto no tiene que controlar los sentidos porque están ya ocupados en el servicio del Señor. Por consiguiente, no hay posibilidad de que los sentidos actúen como serpientes. En el mundo material, los sentidos son tan fuertes como serpientes venenosas, pero si se ocupan en el servicio del Señor, son como serpientes venenosas a las que se han arrancado los colmillos y dejan de ser peligrosos. El devoto no sufre de ansiedad y por ello para él todo este mundo es una réplica de Vaikunta. Él ve que todo pertenece a Krishna y no desea disfrutar de nada para sí mismo. Ni siquiera aspira a la posición del señor Brahma o Indra. Su único deseo es ocupar todo en el servicio del Señor, por lo tanto no tiene ningún problema. Esa es su posición constitucional original. Todo ello es posible cuando se recibe la misericordiosa mirada del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En Chaitanya Chandramrita 6:19-60 hay muchos más versos que ilustran este mismo principio. Dit kurvanti sha brahmayo viduksatama gaurachandra numaha tavam brahma katan vimukta pada vitatvan natikti ved tavan chapi visikalatvan ayante naloka vedan astiti tavan klastram vidam mastam kalo Namavahi Varnasu. Sri Chaitanya Padabhuyam Priya Jana Yavan Nahit Gocharam Gora Chaura Sakala Ahara Kopi Me Tibra Villaha. El devoto no encuentra gusto en hablar acerca del Brahman impersonal. Las supuestas regulaciones de los sastras también le parecen nulas y vacías. Hay mucha gente que sostiene debates basados en las escrituras, pero para el devoto esas discusiones no son más que ruido o barullo. Por la influencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu todos esos problemas desaparecen. Advaita Viti Partikam Upasya Sanan Sinhasan Lavandisam Sane Kenapi Vayan Atena Dasikrita Gopa Badu Vitenam. Brahmananda Bharati concluyó: aunque recibí la adoración de quienes siguen la senda del monismo, en el que fui iniciado en la autorrealización mediante el sistema de yoga, un astuto muchacho que está siempre de broma con las gopis me ha convertido por la fuerza en una sirvienta. Significado. Este verso fue escrito por Virmangala Thakur
Se cita en el Bhakti Rasamrita Sindhu 3.1.44. Prabhukaje Krishna Tovare Gadam Prima Haya Yahan Netrapadem Tahara Sri Krishna Asturaya. Señor Chaitanya Mahaprabhu contestó: tú tienes un profundo amor estático por Krishna, por eso mires donde mires, siempre aumentarás tu conciencia de Krishna. Bhattacharya Kaje Donkara Susabyam Vachanan Yadi Krishnana Saksa Darasanan. Sarvabhauma Bhattacharya dijo: los dos teístas razón en la que decís, los dos tenéis razón en lo que decís. Para ver directamente a Krishna debemos recibir su misericordia. Prema vina kavuhate nera sankara ahara kripate haya dasa inhara. No es posible ver a Krishna directamente sin sentir amor estático por él. Por lo tanto, por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Brahmananda Bharati ha podido ver directamente al Señor. Entonces vamos a leer el significado de Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: tú eres Brahmananda Bharati, un devoto avanzado rebosante de amor estático por el Señor Supremo. Por ello tú ves a Krishna en todas partes y no hay duda alguna al respecto. Sarvabhauma Bhattacharya hacía de mediador entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Brahmananda Bharati, y su veredicto fue que un devoto avanzado como Brahmananda Bharati estaba viendo a Krishna por la misericordia de Krishna. Krishna se presenta directamente ante la visión del devoto avanzado. Brahmananda Bharati era un devoto avanzado y por eso veía a Krishna en la persona de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La Brahma Samhita 5.38 lo explica con las siguientes palabras: Premayana Churita Bhakti Vilochanena Satan Sadaiva Hridaye Suviloka Yanti Yansya Masudaran Asityan Gunaswara Rupa Govinda Dipurucha Tamaha Vayami. Yo adoro a Govinda, el Señor primogenio, a quien en su forma eterna de Shyamasundar ven siempre en su corazón los devotos cuyos ojos están ungidos con el bálsamo del amor. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol. Go Premanande, Hare Hare Bol. Go Premanande, Hare Hare Bol.